Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a este espacio creado especialmente para ti y el desarrollo de tu sexualidad. Hoy día en Sin Tabú vamos a trabajar el tema desconfianza después de una infidelidad. Para ello hemos invitado a nuestro amigo ya conocido en nuestro programa, Juan Carlos Torrealba, quien es consejero espiritual y tiene una especialidad en terapia familiar. Juan Carlos, bienvenido a Sin Tabú. Cuánto gusto, pienso que vamos a tener un diálogo muy interesante en este momento con todos nuestros televidentes acerca de este tema que tiene que ver con infidelidad, confianza y todas esas cosas que a veces pues impactan. Es bastante delicado el tema que hoy día vamos a conversar. Vamos a ver que el tema de la desconfianza por una infidelidad en parte de la historia de alguna pareja, alguna relación conyugal sexual, aparezca en celos, y que esta pareja justifique esos celos porque previamente hubo un caso de estos, ¿no? De infidelidad. ¿Esto es posible, Juan Carlos? Sí, exactamente. Por lo general se va a dar porque el hecho de que, digamos, uno haya sido desleal, y es uno de los valores que ya también va perdiendo piso en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Es decir, hablar de la lealtad es muy sutil, hablar de un valor como es ser honesto es muy sutil, es relativo. Entonces, en el fondo va a afectar y va a afectar profundamente tanto a un hombre como a una mujer. Así que tanto la infidelidad masculina como femenina tiene efectos desastrosos y lógicamente que deja a la persona en una pendiente. Esa pendiente tiene un nombre y se llama inseguridad. Yo no estoy seguro de que él o ella haya dejado de hacer tal o cual cosa. O sea que podríamos hablar de celos justificados. Yo pienso que van a aparecer celos justificados que podrían con el tiempo convertirse en celotipia, que ya lógicamente es patológico, pero que van a tener su inicio allí si es que no es tratado y no se vive el duelo adecuadamente, porque es un equivalente a la muerte de tu pareja. Es como que si tu pareja hubiera muerto simplemente en un accidente y te quedaste sin pareja. Entonces es un periodo de duelo que si no es trabajado va a tener consecuencias adversas posteriormente. ¿Estos efectos de la infidelidad pueden tener una repercusión en la vida sexual, en la vida marital propiamente dicho, en el amplio espectro que implica tener un cónyuge? Y tiene formas variadas, Algunas son muy tristes. Tenía el caso de una paciente que nos relataba, porque yo trabajo con mi esposa, y me relataba que ella tenía sexo con su esposo, ella lo amaba muchísimo, ¿no? Lo continuaba amando a pesar de que sabía que él había sido infiel. Entonces, pero ella, en ese deseo de olvidar esa pena y ese dolor, se acostaba con él, ¿no? Tenía intimidad. Pero encontraba que en la intimidad ella no disfrutaba, ella buscaba hacerlo disfrutar a él para que él hasta cierto punto se olvidara, en este caso, de la relación que tenía o que había tenido, y a su vez ella, como no sentía ningún placer, finalmente terminaba sintiéndose desvalorizada, cosificada, una muñeca, simplemente. Entró a competir con un recuerdo. Entró a competir con una situación del pasado. Es para que te des cuenta cuán desequilibrante es una infidelidad y a qué extremos pueda llevar a una mujer, que alguien de repente, nuestros televidentes, pueda pensar, qué tonta, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Pero justamente se dan estos casos porque en realidad te desequilibran. Y ella en realidad sabía que era infiel, había esa sensación, desconfiaba de su marido, pero a su vez le daba sexo. De la peor manera. ¿Habrá algún caso, Juan Carlos, en el que habiendo pasado por esta triste experiencia de la infidelidad, alguna persona sienta desconfianza de ese cónyuge que pasó por esta situación y no sea ese el origen de los celos, sino una baja autoestima y se puedan confundir las situaciones? Yo pienso que la baja autoestima va a acompañar primariamente esta situación, porque no es muy fácil. No es muy fácil sentir que la persona que te amaba, que te declaró amor eterno y tantas cosas, hombre o mujer, haya sacado los pies del plato, como se dice comúnmente. Entonces, en esa situación es natural que primariamente haya un bajón de tu autoestima. No somos de fierro, somos seres humanos, somos de carne y hueso. Entonces es un decirme, ¿será que de repente he perdido belleza?
¿Será que no soy atractivo o atractiva para él o para ella? Entonces, pero si esto no es tratado y esto va a continuar, entonces ya viene un problema, porque estamos entrando al mundo ya de la disfuncionalidad. La persona inconscientemente, Juan Carlos, sea hombre o mujer, según quien haya sido la parte infiel, puede llegar a competir inconscientemente con la figura de esa causante de la infidelidad y puede llegar a pensar que le faltó algo, que dejó de tener algo, que está incompleta y hasta justificar esa situación. Definidamente, en algunos casos sí, definitivamente sí, porque hay el deseo de saber quién es, dónde se encontró, cómo se besaron, qué cosa hicieron. He encontrado, por ejemplo, que en ese deseo de saber, hay varones que no soportan el interrogatorio, ¿no? Para poder rehacer esa confianza en mujeres que dicen, pero yo quiero escucharlo una y otra vez, y para eso justamente estamos los especialistas. ¿Y eso estaría bien? ¿Es común? Es que es parte de ese duelo, Victoria, es parte de ese duelo en donde mayormente son las mujeres las que los piden. Yo no digo que también lo hagan los varones, pero son menos. Las mujeres, porque en este caso solicitan a veces saber qué pasó, con quién te encontraste, qué hiciste, cómo lo hiciste. También hay varones. Y eso a veces comienza a calmar un poco esa ansiedad que produce y esa sensación de desconfianza, porque la persona se está abriendo y está comunicando en realidad qué es lo que ocurrió allí, y ayuda mucho que la dama, en este caso si fue la que fue la parte inocente, sienta que el esposo está diciendo la verdad. Aunque es dolorosa, está diciendo la verdad porque eso ayuda a reconstruir un poquito esa lealtad rota, esa confianza que se encuentra resquebrajada porque la persona está siendo sincera. ¿Qué opinas, Juan Carlos, de esa desconfianza que se ha generado ya a razón de esta situación que estamos conversando desde el inicio del programa? Se cree en algunos casos, le da cierta novedad, cierta alegría, cierta chispa, porque la persona se sobreinteresa sobre la otra, una sobre la otra, al punto de que hay algunos casos en los que se dice, tú nunca me preguntas a dónde voy, tú nunca me dices con quién estoy, no te importa saber qué he hecho, y pareciera que hay una sensación en algunas parejas de querer percibir algo de desconfianza, ¿no? Porque eso le hace sentir apreciado, sobreestimado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a eso algunos le llaman agregarle la sal y la pimienta, ¿no? La sal y la pimienta a la comida. Es una versión posmoderna y respetaríamos la mentalidad posmoderna, pero tiene sus riesgos, porque en este caso estás colocando lo artificial por sobre la relación. Lo hermoso es saber dónde estás. Lo hermoso es contestarte dónde estuve y con quién estuve. Es lo normal, porque eres mi pareja. Lo no correcto de repente o lo que se está desviando sería yo despertarle ese sinsabor a mi pareja, hombre o mujer, y de repente dejarle allí un asunto, dejarle una foto, dejarle por ahí de repente alguna pista que indique como que preocúpate, estoy aquí, estoy viva o estoy vivo y date cuenta con quién ando. Ya entonces sería bastante artificial, es decir, agregarle sabor a mi relación por estos medios. Yo les recomendaría que mejor visite a un buen profesional que los ayude, porque no va por buen camino, no es lo mejor, es demasiado artificial. Y algunos incluso llegan a tener encuentros desagradables por esto, ¿no? Si es que entiendo la pregunta, desagradables por el hecho de que va a descubrir cosas que son no adecuadas, es correcto. Y por otro lado, el hecho de que de repente ya me pase al lado que yo, bueno, respetando, diría no es lo mejor, es un tanto patológico de los swingers. Simplemente te comparto la pareja. Juan Carlos, cuéntanos cuánto puede afectar de manera integral en el plano de la confianza una infidelidad a la pareja. De manera integral, vamos a coger diferentes dimensiones ahora de la vida conyugal, de la vida sexual de una pareja. Seamos minuciosos en esa integración. ¿Cuánto afectaría la infidelidad? Es altamente destructiva. Es altamente destructiva en todas las áreas. Porque encontré a personas que en el aspecto laboral se destruyen. Simplemente no van a poder ser lo mismo que fueron antes. No llegan a cubrir de la manera adecuada los roles que cumplían en el aspecto laboral. Puede morir hasta su liderazgo.
¿no? Por otro lado, encuentro también que en su aspecto emocional, esa persona como que se quedó con un brazo menos, con una pierna menos. Es bien difícil recuperarla muchas veces, ¿no? Si hablamos de lo que es psicológico, aparecen una serie de situaciones traumáticas que van desde pesadillas, pérdida del sueño, insomnio, prácticas inadecuadas. En algunos casos puede aparecer la masturbación, porque son salidas para demostrarse que uno está vivo. Las relaciones interpersonales en su entorno más amplio, que puede ser el laboral o de repente el educativo, o en el entorno más corto, que puede ser de repente la familia de origen, tus propios hijos, también se va a ver profundamente afectado de una manera u otra, los gritos, faltamientos de respeto, los silencios, los espacios que quiero para mí y que me pueden acercar peligrosamente a la autodestrucción, a la búsqueda de la autodestrucción, porque no le encuentro sentido muchas veces a mi vida, porque no está la persona a la que yo amaba o me hizo esto y es una injuria. Estamos bastante encantados y reflexivos con este tema tan importante que nuestro especialista de hoy nos está permitiendo dilucidar a lo largo del programa. Hoy venimos conversando sobre desconfianza después de una infidelidad. Queremos saber tus comentarios, no dudes en hacernos llegar esto a través del Facebook del programa, del correo electrónico o del blog. Nos vemos en el siguiente bloque aquí en Sin Tabú. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte del programa de hoy aquí en Sin Tabú. Hoy día hemos venido conversando sobre la desconfianza después de una infidelidad. No vamos a continuar sin antes ofrecerles la revista del programa Familia Feliz. Llegará hasta la comodidad de sus hogares solamente solicitándola al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog y de manera gratuita. Familia Feliz para ti y tu familia. Hoy día seguimos conversando con Juan Carlos Torrealba sobre este tema tan importante y queremos ahora enfocarlo, Juan Carlos, desde esta perspectiva. Si es un esposo el que quedó marcado por la infidelidad de su pareja, ¿cuáles son las actitudes más comunes que él asume frente al perdón y el retorno de su pareja a la casa? Estas son condiciones que sí o sí se van a dar. ¿Qué impediría que se den y cómo enfrentaría esa nueva situación aquel varón? Bueno, empecemos por el término usado, ¿no? En realidad sí es cierto, un hombre queda marcado, desgraciadamente, por una infidelidad, en este caso femenina, de su pareja, y es desgraciadamente por el contexto que manejamos como hombres. Es decir, un hombre no acepta que su esposa le haya sido infiel. Y esto yo creo que deberíamos aprender poco a poco a desembarazarnos de estos conceptos inadecuados. ¿Qué pasa en la mente de un varón comúnmente por todos los casos que has atendido, las experiencias que has visto y escuchado? ¿Qué se cuestiona un varón? ¿Qué piensa para aceptar que esa realidad es suya? Ya le sucedió. Hay varones que desgraciadamente sufren una especie de castración emocional. Se sienten medios hombres. Se sienten poca cosa y entonces eso los lleva a no poder acceder a un perdón adecuado que los va a ayudar. Algunos de ellos pueden sufrir más tarde de impotencia o de problemas de eyaculación retardada o acelerada. O disfunción eréctil también. O disfunciones de todo tipo, incluido la eréctil, porque simplemente ellos mismos se han autocastrado, que sería un término correcto a estas alturas. ¿Por qué? Porque no es posible que a mí, siendo un varón, mi esposa me haya hecho esto. No lo considero, no lo acepto. Entonces, tratar a un tipo de varón así es bien difícil porque él lo que desea para recuperar la confianza en su esposa es que ella se convierta en una especie de alfombra, en donde él pueda pisar encima de ellas cuantas veces quiera, porque solo así ella retornaría al hogar. Solo así ella sería digna de ser perdonada. Y lo he notado no solamente en gente muy sencilla o humilde, económica y socialmente hablando, sino lo he encontrado con gente con bastante poder adquisitivo y gente con ciertos niveles de educación y cultura que podríamos llamar
elevados. ¿Le es fácil a un varón permitir que la dama retorne al hogar? ¿Le es fácil perdonarla? No, por lo general he encontrado que no. Y una buena parte de los varones no decide acceder a la ayuda profesional adecuada cuando la esposa es la que ha cometido el error. No lo hacen. No lo hacen quizás por su orgullo, no lo hacen por sus preconceptos y se pierden muchísimos de ellos la posibilidad de acomodar, de rehacer su matrimonio y su relación, porque simplemente les es muy doloroso que otras personas sepan que a él le fueron infiel. ¿Y qué consecuencias psicosomáticas podríamos encontrar? Hablemos primeramente del varón, que es el caso que hemos planteado en el inicio de este bloque, y qué consecuencias psicosomáticas en las mujeres podríamos encontrar que se evidencien a nivel sexual. Bueno, las que ya hemos mencionado hace unos momentos, como son, por ejemplo, las disfunciones a nivel genital. En el caso de los varones. Urogenital, en el caso de las damas, ¿qué encontraríamos? En el caso de las damas, yo los encuentro más a un nivel emocional, ¿no? Psicológico. A nivel físico. A nivel físico también se dan porque lógicamente su funcionamiento sexual no es el adecuado. Ya comentaba en la sesión anterior de esta dama que se acostaba con su esposo más por competir quizás o por otra cosa, pero que en realidad, por ejemplo, no había una buena lubricación vaginal porque ella no estaba excitada, ella simplemente estaba cumpliendo con una función y entonces, ¿qué hacía? Que la relación sea incómoda, molesta, dolorosa, la cual ella simplemente callaba o montaba un drama. Entonces, bajo condiciones como estas que estoy mencionando, a nivel físico, ¿no? Que sería más psicosomático, porque empiezan aquí en la cabeza y descienden al cuerpo, van a afectar definidamente la calidad de, en este caso, la vida sexual. Estamos muy bien entendiendo que esos efectos psicosomáticos son muy evidentes en los varones, pero ¿será que en las mujeres también pueden aparecer? ¿Qué efectos en el cuerpo van a ser la evidencia de que ella no ha superado esta desconfianza por una infidelidad? ¿Cómo sucede en las damas? Bueno, psicosomáticamente hablando, esa sensación de pérdida, de duelo, ¿no?, que se da en una dama ante la infidelidad masculina, en este caso de su esposo, puede tener también efectos adversos en su correcto funcionamiento sexual e íntimo, ¿no? Pueden pasar, por ejemplo, por asuntos de frigidez, ¿no?, de anorgasmia, de pérdida del apetito sexual, ¿no?, o pérdida de su normal libido, asuntos de sequedad vaginal, porque lógicamente no hay lubricación, no hay deseo, no hay nada. Pueden pasar por temas de vaginismo, ¿no?, o dispareunia, que es el sexo doloroso, y que lógicamente se van a presentar porque hay una disconformidad entre lo que tiene que hacer, que es el acto sexual, y lo que su cabeza le dicta, que es estoy viviendo una farsa, ¿no? Estoy viviendo una farsa. Entonces, naturalmente que esto hace que la vida de pareja sea una vida, pues, un infierno en realidad, que es bueno que lo toquemos hoy, porque sucede de que en el matrimonio hay parejas que están pensando que las cosas se acomodan en la cama, desgraciadamente, y las cosas no se acomodan en la cama. Las cosas se acomodan con un buen especialista que los ayude a ellos a enfrentar su condición y su situación. Aparentemente, Juan Carlos, esta vida compleja y complicada, eso todo un desafío para una pareja que quiere superar esta infidelidad. ¿De qué acciones psicológicas puede echar mano? ¿De qué situaciones, qué sucesos ya tiene un acompañante, un especialista? O tal vez no, pero aquí tenemos algunos amigos que nos pueden estar mirando y pasando a la vez por esta triste realidad. ¿De qué acciones psicológicas se puede echar mano para tratar de superar esta situación? Bueno, básicamente para una pareja que está pasando por estas cosas es necesario la atención ya personalizada y especializada de un terapeuta familiar o un psicoterapeuta familiar. ¿Por qué? Porque ya la pareja en este caso se encuentra en una situación límite. Han pasado muchísimas cosas y pueden pasar otras más. Entonces, para evitar mayores descalabros, que es lo que comúnmente ocurre con las parejas, es necesario la atención que ocurriría si de repente tienes un accidente. Te quebraste una pierna, no la vas a quebrar tú, la vas a arreglar tú sola, acomodándotela con buenos deseos, con buenos pensamientos, ¿no? Necesitas al profesional. Y aquí lo que se ha quebrado
no es una parte física, sino es la parte relacional de la pareja, se ha resquebrajado. Entonces, ¿qué necesitas? La atención inmediata, y lo puntualizo, inmediata, de un profesional que ayude a ambos, porque ambos han quedado quebrados y ambos necesitan una atención y un seguimiento y acompañamiento continuo para enfrentar la situación. Por ejemplo, en ese transitar hacia la búsqueda y el encuentro de un especialista en estas relaciones familiares, ¿cómo podría ayudarse o ayudar la idea de pensar que no es la primera ni la única pareja que cayó en esta situación triste? Tratando de ser resilientes y de no morir en el intento para llegar a ese auxilio verdadero que lo va a dar un experto en el área. ¿Este sería un pensamiento oportuno, pertinente? ¿Habrá algún otro más hasta llegar al objetivo? Hay ideas fuerza que podemos sacar de la Biblia. Hay una que dice, tú que eres más fuerte, debes ayudar a tu hermano que es el más débil, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo que de repente no caí en el problema, pero me siento herido, comienzo a pensar en el otro que cometió ese error y que realmente se está sintiendo muy mal, muy mal. Entonces, esto me permite ser un colchón emocional para poder enfrentar el dolor que estoy sufriendo fruto de esta infidelidad, ¿no? Y como esas, hay muchas ideas fuerzas en la Biblia que ayudan a que la pareja se mantenga lo más estable posible a pesar de la situación, ¿no? Tengo también hijos, entonces no puedo yo derrumbarme literalmente olvidándome que hay hijos que me están observando. ¿Qué más hay? Hay un trabajo que realizar, no puedo abandonarlo simplemente porque ocurrieron estas cosas. No, hay un entorno familiar, de repente hay un papá y una mamá que van a sufrir mucho más. Entonces me hago un poco más responsable de mi entorno. Mi entorno. Dios me ama, yo comienzo a amarme mucho más, comienzo a entender al que sufrió y comienzo a respetar a mi entorno. Entonces, esto me permite, usando los términos que estabas comentando hace un momento, ser un poco más resiliente y que en el proceso no me doble ni me quiebre, sino me mantenga todavía sólido hasta que llegue la ayuda adecuada. Para superar, Juan Carlos, una infidelidad, ¿vale la pena estar intentando recuperar la confianza desgastada? Yo creo que habría que tener cuidado. Por eso siempre estoy indicando que la prescripción es la ayuda profesional adecuada. Porque si en ese proceso yo, sin las herramientas necesarias, mi pareja sin las herramientas necesarias, buscar, solucionar el problema de la confianza, ¿a qué puede llevar a la parte inocente, a una celotipia, hombre o mujer? Y eso es enfermizo, eso puede llevar hasta un crimen, es peligrosísimo. ¿Qué entendemos por celotipia? Tal vez algún amigo que nos escucha, nos mira con atención, dirá celotipia, viene de los celos o tal vez no. Vamos a extender un poquito el término. Ya está bien, haríamos un paréntesis allí. La celotipia es ya la enfermedad de los celos. Es decir, puedo celarte hasta de un cabello que esté por allí, puedo celarte de un par de zapatos nuevos que te compraste. Es una persona que se enferma ya. Escapa de un interés primario, siempre justificado y agradable. Va más allá. Lógicamente, porque ya se enfermó la persona, ¿no? Entonces va a dudar hasta de su sombra. Entonces, ¿es bueno desgastarse en tratar de capturar esa confianza perdida? Decía que no, no es bueno. Porque la persona en ese proceso sin las herramientas, en este caso, puede llegar a esos grados y puede terminar en la muerte. Por otro lado, la otra persona puede terminar en un desgaste emocional, puede llegar a un síndrome de Estocolmo. Me lo merezco y por lo que lo merezco es que necesito que me maltraten a mí porque yo tengo la culpa. Y entonces se corre el riesgo de que el esposo o la esposa ofensora retornen al hogar y se conviertan simplemente en un felpudo del esposo o de la esposa que fue la parte inocente. Regresa simplemente sin ningún valor, ya no vale nada, ya no pinta en la casa, pero está allí como un bien mueble. Y esto ya no es relación. Pero encuentras a muchas parejas que están viviendo por años, no se divorciaron, están juntos, pero uno de ellos es solamente un objeto en la casa. Y eso sí que es triste. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a este tema, Juan Carlos? ¿Encontramos alguna reflexión a la que podríamos relacionarle este tema de la desconfianza, de la confianza en contraposición frente a una infidelidad? Bueno, yo generalmente he invitado a muchas parejas a revisar con oración, a veces a solas y a veces juntos, la historia de Oseas. Porque la historia de Oseas con Gomer es una historia repetitiva de infidelidades. Y él aprende a amar, pero aprende a amar
con un amor que es un principio. Ya no solamente con la parte de sentimientos, emociones que quedan a este nivel, sino es un nivel más elevado, es el nivel del principio. Y luego los acerco un poco más a la vivencia de Cristo con su novia, la iglesia, especialmente en el Antiguo Testamento, en donde las infidelidades fueron continuas y en donde el novio viene a buscarla, sufre la muerte, muere por ella para santificarla, para ponerla como algo especial. ¿Cuál es la reacción en la esposa de Gomer? ¿Cuál es la reacción en el caso de la esposa que es la iglesia? Es la alabanza, es el retorno. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirse amado, perdonado, lógicamente produce un retorno en la misma calidad de entrega. Quizás no igual, porque el amor de Dios es divino, pero retorna en esa misma calidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona encuentra que sí es posible rehacer las relaciones familiares, pero a la luz de la Biblia. Entonces estamos ya yendo a un plano lógicamente superior, que es el espiritual, porque el emocional quedó dañado. Muy bien, Juan Carlos, estamos muy contentos por toda la información que hoy día hemos conversado con él sobre este interesante tema, desconfianza después de una infidelidad. Recuerda que estamos atentos a las sugerencias, las preguntas, los comentarios que el programa haya generado en ti. Pasa la voz del programa Sin Tabú, un espacio creado especialmente para el crecimiento de tu vida sexual. Nos vemos en el próximo programa, aquí en Sin Tabú. Sin pareja. Entonces es un periodo de duelo que, si no es trabajado, va a tener consecuencias adversas posteriormente. ¿Estos efectos de la infidelidad pueden tener una repercusión en la vida sexual, en la vida marital propiamente dicho, en el amplio espectro que implica tener un cónyuge? Y tiene formas variadas, Algunas son muy tristes, muy tristes. Tenía el caso de una paciente que nos relataba, porque yo trabajo con mi esposa, y me relataba que ella tenía sexo con su esposo, ella lo amaba muchísimo, ¿no? Lo continuaba amando a pesar de que sabía que él había sido infiel. Entonces, pero ella, en ese deseo de olvidar esa pena y ese dolor, se acostaba con él, ¿no? Tenía intimidad. Pero encontraba que en la intimidad ella no disfrutaba, ella buscaba hacerlo disfrutar. Esto es muy sutil, es relativo, entonces en el fondo va a afectar. Y va a afectar profundamente tanto a un hombre como a una mujer. Así que tanto la infidelidad masculina como femenina tiene efectos desastrosos y lógicamente que deja a la persona en una pendiente. Esa pendiente tiene un nombre y se llama inseguridad. Yo no estoy seguro de que él o ella haya dejado de hacer tal o cual cosa. O sea que podríamos hablar de celos justificados. Yo pienso que van a aparecer celos justificados que podrían con el tiempo convertirse en celotipia, que ya lógicamente es patológico, pero que van a tener su inicio allí si es que no es tratado y no se vive el duelo adecuadamente, porque es un equivalente a la muerte de tu pareja. Es como que si tu pareja hubiera muerto simplemente en un accidente y te quedas. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a este espacio creado especialmente para ti y el desarrollo de tu sexualidad. Hoy día en Sin Tabú vamos a trabajar el tema desconfianza después de una infidelidad. Para ello hemos invitado a nuestro amigo ya conocido en nuestro programa, Juan Carlos Torrealba, quien es consejero espiritual y tiene una especialidad en terapia familiar. Juan Carlos, bienvenido a Sin Tabú. Cuánto gusto, pienso que vamos a tener un diálogo muy interesante en este momento con todos nuestros televidentes acerca de este tema
que tiene que ver con infidelidad, confianza y todas esas cosas que a veces pues impactan, ¿eh? Es bastante delicado el tema que hoy día vamos a conversar. Vamos a ver que el tema de la desconfianza por una infidelidad en parte de la historia de alguna pareja, alguna relación conyugal sexual, aparezca en celos y que esta pareja justifique esos celos porque previamente hubo un caso de estos, ¿no? De infidelidad. ¿Esto es posible, Juan Carlos? Sí, exactamente. Por lo general se va a dar porque el hecho de que, digamos, uno haya sido desleal, y es uno de los valores que ya también va perdiendo piso en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Quiero decir, hablar de la lealtad es muy sutil, hablar de un valor como es ser honesto a él, para que él hasta cierto punto se olvidara, en este caso, de la relación que tenía o que había tenido, y a su vez ella, como no sentía ningún placer, finalmente terminaba sintiéndose desvalorizada, cosificada, una muñeca, simplemente. Entró a competir con un recuerdo, entró a competir con una situación del pasado. Es para que te des cuenta cuán desequilibrante es una infidelidad y a qué extremos pueda llevar a una mujer, que alguien, de repente nuestros televidentes, pueda pensar, qué tonta, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Pero justamente se dan estos casos porque en realidad te desequilibran. Y ella en realidad sabía que era infiel, había esa sensación, desconfiaba de su marido, pero a su vez le daba sexo de la peor manera. ¿Habrá algún caso, Juan Carlos, en el que habiendo pasado por esta triste experiencia de la infidelidad,